quiero hacer una especie de denuncia para que la gente se entere de que ciertos personajes, doño sábelo todo, ciertos personajes se aprovechan de los medios televisivos para insultar a Dios, cuyo nombre es Jehová, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Entonces hay muchos personajes para hacerse populares y alegrar el oído de la gente que odia el nombre de Jehová. Y me refiero también al pueblo de Dios, los testigos de Jehová. Entonces se aprovechan de cualquier cosa para infundir odio. Y eso es muy grave. Es muy grave porque, francamente, todos los que han insultado a Dios han terminado mal. Es un delito grave. Es una ofensa. Sencillamente, mire, en el mundo hay múltiples religiones. Múltiples. Y múltiples de nombres, que se ha dado muchos múltiples de dioses. En la India hay religiones, en la India, con millones de dioses. Pero lo insólito es una cosa diferente. Es apoyar al único Dios verdadero, su obra majestuosa, la creación, la belleza, el orden, el sacrificio supremo de dar su Hijo Jesucristo para que la humanidad recupere la vida eterna, la vida eterna aquí en la tierra, como la pudo haber tenido Adán y Eva, y la rebelión por unirse y hacer caso a un espíritu rebelde, un ángel rebelde, Lucifer o Satanás, un querubín, y luego millones que se unieron a él de ángeles rebeldes. Bueno, pues de ahí en adelante siempre estos demonios han querido influir para desacreditar, insultar a Dios, el único Dios verdadero. Porque ya digo, hay muchas religiones, pero yo no creo que haría por respeto, a insultar cualquier otra religión, porque no sé las cuantas habrá, pero insultarlo. Quizás definir, señores, con pruebas palpables, hay un Dios, hay un creador, no hay millones de creadores, hay una verdad, hay un futuro, y Dios tiene un libro para la humanidad, la Sagrada Escritura, pero no insultar, despreciar, menospreciar, esos insultos me los reservo, pero explicar que hay una confusión, porque en la Biblia se dice a la religión variada, que ¿quién ha formado las religiones variadas? Miles de ellas, Dios o Satanás. Satanás dice el gobernante de este mundo, es confundir a la gente. Se llama la religión variada, que hay cientos, Babilonia, Babel. ¿Y qué se llama Babel? Donde Dios confundió las lenguas. Babel, confusión. Y entonces hay una confusión. Pero vuelta al amigo JJ Benítez. Pues en un programa, con todo descaro, dijo algo que es un insulto, que sabrá, me imagino que sabrá, porque con astucia se hace acrecentor de muchos amiguetes, ¿no?, que denuncian o que critican o que insultan al pueblo de Dios y al nombre de Dios Jehová. Para mucha gente es sinónimo de esperanza, de futuro. Y para otros con desprecio, Jehová, testigo de Jehová. Y entonces aprovechan un programa diciendo un relato bíblico, medias verdades. O sea, siempre con astucia, medias verdades para acrecentarse simpatías y vender más libros, ¿no? Una de ellas es un relato bíblico donde que eso sucedió, pero hay que contar la verdad antes y después, no un trocito, ¿no? Que mucha gente, por ejemplo, cuenta, vamos a poner un ejemplo, desgraciado, que Hitler no tenía algo bueno y tal. Cuando entró en el poder, Alemania estaba de la Primera Guerra Mundial destruida y tal, y empezó a dar trabajo y prosperidad y tal. Sí, ¿verdad? Pero ahora, añádele la otra verdad también, que luego con el Tercer Reich de Hitler destruyó millones de vidas torturándolas con el concordato de la Iglesia Católica, Estado del Vaticano, y luego quemó gente viva en los campos, los crematorios, y luego millones de niños y niñas cayeron en los campos de exterminio, torturados y masacrados. Eso no lo dicen. No te cuentan mitad
verdad y mitad mentira, y así queda bien. Porque mucha gente todavía alaba a Hitler, todavía espera con esperanza que un día apareciera por ahí, que destruyó la tierra entera con su tercer Reich. Pero vuelta al JJ Benítez. Bueno, cuenta el relato aquel de que una de los llevaban en el arca de la alianza, no había hecho el templo, que le hizo Salomón, el hijo del rey David. Entonces la llevaban el arca de la alianza en una tienda de campaña. Formaban un tabernáculo, una tienda con digamos, tapices para resguardarla del frío, del viento, de la lluvia, y llevaban en una tienda de campaña grande. En una tienda que era como un tabernáculo, o una, por decirlo de una manera conocida, una sinagoga, que era a base de tapices y cortinas, ¿no? Y ahí llevaban el arca. Y los levitas, en las batallas de Israel o transportándola de una región a otra, tenían la obligación de llevarlas 4 levitas en varales. Tenían 2 varales, el arca en el medio, y entonces 2 levitas por delante, 2 levitas que eran los únicos que tenían que llevar el arca de la alianza. Y la sacaban del tabernáculo, la llevaban a otro sitio, la emplazaban en un sitio y entonces empezaba la batalla. Y el arca de la alianza hacía la posibilidad de que el apoyo de Dios, una forma de energía invisible, volviera locos a los enemigos de Israel y se mataran entre ellos y se murieran. Bien, en aquel momento pues llegan había que transportar el arca a otro sitio. Y en vez de llevarla a los levitas, pues cogieron y dijeron, más comodidad, dijo David, venga, que la llevan en un carro con 2 bueyes y tal, y un carro con 2 bueyes, pero fíjense, y en un carro mato de esto, con 2 ruedas y 2 bueyes delante y el arca encima. Y entonces no había carreteras. Entonces no había carreteras asfaltadas ni nada de eso, eran caminos de cabra, como digo, caminos, senderos, y la llevaban ahí. Y claro, en el transcurso, ya ves que los huellos son gigantescos, el tambaleo del arca, boom, en un bache del camino, pues se tambaleó un poco el carromato y el arca se deslizaba. Y un tal Uza, que era levita, de los levitas, que tenían la obligación de cuidar del arca, pues cogió y la paró con las manos para que no escurriera abajo, para que no cayera al suelo. En apariencia, este acto podía pensar uno, bueno, estupendo, menos, gracias a él. Pero en realidad no, fue un pecado grave. ¿Por qué fue grave? Porque había orden de Dios, orden completa, a los levitas lo sabían, de que el arca no la podía ver nadie. El sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar en el Santísimo, sea en el tabernáculo, luego cuando Salomón hizo el templo, había un espacio que el templo de Salomón era para el arca, la alianza, un templo para el arca, porque David, el rey, el padre de Salomón, decía, bueno, pues yo un hombre inmortal, que Dios le había dado una facultad grande, le hizo rey, por haber matado valientemente a un gigante filisteo Goliat, ya saben la historia. Entonces yo en un palacio y el arca de Dios, representante de Dios en la tierra, en una tienda de campaña, del frío y la lluvia y la nieve, no, vamos a hacer un templo. Y le hicieron un templo. Entonces en el templo había un tabernáculo, le dejaban el arca y ya estaba un templo que duró 6 años y medio, casi 7 años, fantástico, muy bien, esto está muy bien. Pero entonces, antes de ese, llevaban en el tabernáculo, sacaron el arca, la metieron en el carromato, el tabernáculo, perdón, el carromato se desvió porque era un camino de cabra y 2 bueyes, así, que no había estabilidad ninguna. Y el Uza se llamaba Uza, la soportó. Pero tenían órdenes los levitas, volviendo siempre la otra parte de la historia, de no tocar el arca. Y él era levita, el Uza, no tenía que tocar el arca, no tenía que verla, la llevaban en una lona azul, para que nadie del pueblo. Por eso hay relatos, que ya digo es largo de contar, que los filisteos la robaron el arca una vez y entonces todos en broma, los filisteos se burlaron de la sacaron de ella, tenemos el arca de la alianza, los judíos son nuestros. Y ese castigo contra los filisteos por ver el arca les hizo que todos los filisteos tuvieran hemorroides de esa, que les salían como tubérculos por el culo, no podían sentar ni dormir ni nada. Hasta que devolvieron el arca a los israelitas y se volvió a tapar y llevarla siempre tapada. Tenían que llevarla con 2 varales, Uza y los demás con 2 varales, no en un carromato. Problema del rey David. No tenía que haberla en un carromato. Sabía David también el rey que llevaban los 2 levitas, le tenían que llevar siempre. 2 delante, 2 detrás, unos varales. Y no verla con una lona azul. Y cometieron los 2 errores. En un carromato y descubierta. Entonces murió isofacto aquel levita llamado Uza. Bien,
¿Por qué murió? Por desobediencia a las leyes de Dios. Mire, un asunto parecía, por ejemplo, y desgraciadamente, pero que es así, los grandes personajes de las políticas, gobernantes, presidentes, pues viven en un sitio aislado por miedo a terrorismo, a lo que sea, ¿no? Entonces, hay órdenes de que nadie entre en su apartamento, sea cualquier país hace lo mismo, ¿no? A no ser una persona ya invitada, ¿no? ¿Sabe? Y hay unos guardaespaldas y una policía que vigila. Ahora imagínense que un hombre que sabe eso entra descaradamente por la cara, pom, 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 hacia el apartamento donde reside el presidente o el que sea. Por lógica, o le detienen o le tirotean. Pero es que esa persona que va allí, es un ejemplo, sabe que no tiene que ir allí. Sabe que si va allí tiene que pedir anticipado una audiencia para ver si contarle cualquier cosa o lo que sea. Y lo hacen. Y si entre hombres, ¿cuánto más entre Dios? Entonces, este personaje, voy a contar, el JJ Benítez, pone de manifiesto, ¿no? Qué soberbia la de Dios, qué barbaridad, pobre hombre, que solo quería el hombre sujetar el arca y lo mata, como poniendo a Dios, qué soberbia, vamos, qué horrible, qué despiadado. No, no. Despiadado es la persona que hace burla a los asuntos sagrados, ¿no? Porque Dios es sagrado. Dios, mirando la creación de Dios, el Creador, cuyo nombre es Jehová, ve belleza por todos sitios. Ve árboles, ve tierra maravillosa, ve oxígeno, ve animales, ve aves, ve peces, ve gente alegre, ve creaciones de todo tipo. La maravilla de Dios y el sacrificio de su propio Hijo para que el pecado o la desobediencia de Adán y Eva al rebelarse contra Dios, comer de un árbol prohibido, no llegue a nuestros días y se elimine por completamente y podamos vivir eternamente la humanidad. O sea, el sacrificio del propio Hijo Creador, Jesucristo, el propio Hijo de Dios, Jehová Dios, ha valido para que la humanidad podamos vivir para siempre. Eso demuestra un Dios de amor, de belleza, de orden, de justicia. Dios es amor, no tiene amor, es amor. Nosotros humanos podemos tener amor o no, pero Dios no que tiene, es la belleza, el orden, el universo, las maravillas, la noche, la luna y el amor y la familia es amor. Cuando alguien calumnia, a Dios con un desprecio, contando medias verdades y no la mitad, para granjearse simpatía, fe, sí, tienen razón. Fíjate, los testigos de Jehová, menudo hay un Dios, lo va a pagar. Porque todas las personas, sea esto que han hecho burla de Dios, han terminado pagándola. Y quiero contar, hablando que yo conozco al Benítez de hace años, voy a contar una historia que yo puedo demostrarlo. Cuando yo diga algo, lo demuestro. Cuando me lo pidan, verá cómo me lo piden. Lo demuestro. Me escribía hace años, tengo sus cartas, entonces no mandaba su carta, porque tenía en un apartamento, en un apartado de correos de Cádiz, no sé dónde, tengo sus cartas y todo, varias. Tenía insistencia en conocerme, porque sabía, tengo las cartas, que lo puedo mostrar, que yo había descubierto la Arca de la Alianza, Gigante entre Rocas, todo esto que lo sabía, y que había oído de otro, como hizo Antena 3 la misma operación, que me quería ayudar, quería trabajar conmigo, que él tenía gente que conocía en Antena 3 y en otras televisiones, y entonces a ver si por favor que iba a venir, él me dijo, a Alemania, me invitaron en Berlín, creo que dijo, para un show de esto, de investigador, lo que sea. Entonces que quería venir y si le podía llevar yo y podía enseñarle yo uno de los lugares que va a ser muy fuerte, que se llama en Alemania Erstensteine. Es un lugar de rocas muy extrañas que ha sido de toda la vida objeto de culto de todos los alemanes, sobre todo de los ocultistas, espiritistas, satanistas y de la raza aria de Hitler. Heinrich Himmler hizo centro de culto Erstensteine para toda la raza aria alemana. Iban a rendir culto y sacrificios de niños, han hecho allí. Erstensteine. Piedras traídas de las estrellas, y allí hay cuerpos de demonios materializados en rocas. Y me dijo, señor Canosa, si yo quiero que me enseñe usted dónde está eso, me interesaría ver aquello y tal, es muy apasionante, yo sé que usted lo conoce. Y yo le dije simplemente, mire, Benítez, no me fío de nadie. Le escribí, digo, pero si usted quiere venir conmigo y que le enseñe, estoy de acuerdo. Pero escríbame primero un documento que usted se compromete, lo que vea, que yo le voy a filmar a usted, que ya me ha pasado con varios, es el mismo tema en otros, no quiero decir, ya saldrá. Usted me firma un documento y yo le hago unas filmaciones de que usted se compromete a decir lo que vea
enseñar lo que vea en televisión, en Madrid, o en cualquier televisión donde usted tiene entrada. Porque yo no la tengo de momento, me prohíben todo. Y me dijo, ni hablar, hasta ahí no llego. Punto, a la váyase por ahí. Tengo sus cartas. Esto le quiere decir, este personaje, muy amigo, presidente de la reina Sofía y de todo, de Juan Carlos y todo esto. Este personaje se ha granjeado, quiere ganarse simpatía, insultando a Dios, insultando a los israelitas, insultando a los testigos de Jehová, los cristianos genuinos. Ese todavía está la cuenta pendiente y Dios no deja sin castigo a quien lo ofende, porque ofender a Dios, ofender al Creador, al que nos ha dado la vida y la esperanza y a su propio Hijo, para que vivamos por él, es una ofensa muy grande, más grande que la que hizo Uza, porque Uza, aquel pobre inútil, que sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, murió, pero volverá a lo mejor en la resurrección. Pero esta gente que hace tanto daño al nombre de Dios, no volverá nunca más en la resurrección y perecerán seguro.